Bueno, buenos días a todos. En este caso les voy a presentar de esta manera el tema que corresponde al pensamiento matemático. Consiste en dar unas instrucciones claras y precisas, la relevancia en este caso de lo que vamos a aplicar y algunas orientaciones, así como ejemplos. Veamos. El pensamiento matemático generalmente lo relacionamos con el cálculo mental, que en sí es el tema, el punto a tratar en esta ocasión. Sin embargo, quise englobar todo esto del pensamiento matemático. ¿Por qué? Porque se trae desde el de preescolar pasando por primaria. Entonces, esto engloba también el razonamiento, imaginación espacial, ujú, y pensamiento lateral, entre algunos otros puntos o detalles, ¿no? Pero en estos términos, bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos. Las instrucciones se refiere a que la actividad que vayamos a desarrollar, le sean dadas las instrucciones de manera clara y precisa. En este caso ya en otras ocasiones se ha comentado, entonces no me detengo tanto aquí. La relevancia significa que qué tanto va a impactar entre el tema que estamos viendo o que vamos a trabajar y en sí el cálculo mental que yo quiero desarrollar en mis alumnos. Ajá. Y sobre todo el impacto que tiene en mi materia, ¿no? Porque ya sabemos que el cálculo mental lo relacionamos con matemáticas, pero también hay una relevancia significativa en cada una de las materias. Las orientaciones que voy a compartirles, pues en efecto va a ser con respecto a cada uno de los ejemplos que a continuación les comparto. Los ejemplos. Desde preescolar nos enseñan la numeración, nos enseñan los colores, nos enseñan las formas y generalmente nos enseñan así en una sucesión, en una serie. Este, y de esa manera es como lo vamos asimilando. No es matemáticas, es un razonamiento. De igual manera, cuando tenemos una situación ya específica, utilizamos diferentes caminos y ahí es donde aplica el pensamiento lateral, que no me quede encerrado en uno solo, en una sola posible solución. Por ejemplo, aquí este ejercicio de los 9 puntos, creo que la mayoría lo conoce y si no es así, bueno, la idea es este, cruzar, unir los 9 puntos con el menor número de líneas posibles. Y para aquí los psicólogos dicen que la mayoría nos quedamos viendo el cuadrado y decir no se puede. Entonces aquí la cuestión es precisamente buscar todas las formas y muchos trazamos así y encontramos que son 5, que son 6, pero no podemos trazar el mínimo que dicen ser 4. Bueno, esa, quien la conozca, pues de rápido la va a resolver. Pero yo los desafío, los reto a que la tracen con una sola línea, ¿vale? Ahí se las dejo de tarea. Este tipo de bloques o de sólidos generalmente se aplican para, para la imaginación espacial en el cual se hacen giros, se hacen traslaciones, se hacen rotaciones y se pide cómo ha quedado la figura o también qué cara corresponde a este lado o a aquel, ¿de acuerdo? Esto yo creo que también desarrolla mucho la imaginación espacial sin hacer cálculos numéricos, ¿no? Es un cálculo precisamente mental. ¿Y qué ocurre cuando decimos, ya, se me prendió el foco, ahora sí tengo la respuesta? ¿Qué es lo que sucede? Que precisamente nos impacta esa parte en el hecho de habernos quedado con la idea del ejercicio, del problema. Muchos ya voy hasta acá y apenas, y algunos están pensándole ya aquí cómo es posible trazarlo, ¿no? En efecto, eso es lo que está pasando. Cuando se prende el foco es que muchos dicen, es que sí lo puedo lograr, sí lo puedo hacer.
Y cuando vemos precisamente esas cosas es cuando empezamos a hablar nosotros de las famosas inteligencias múltiples, ¿sí? Que es para el desarrollo pleno de las habilidades del individuo, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, hablamos de la inteligencia corporal, sin lugar a dudas, lingüística verbal y, claro, pasando por la musical, entre otras, y llegamos a la de lógico matemático. Entonces, esa parte es la que es lo que me centro, o lo que estamos viendo, implica, pues, que lo de matemáticas no nos vamos a quitar, pues, es parte de nuestra vida. Y relacionándolo con las materias, tengo lo siguiente. Miren, por ejemplo, en física, que es ciencias 2, eh, mm, igual que en las demás ciencias, encontramos que hay fórmulas, que hay métodos, que hay soluciones, que ya nada más es cuestión de sustituir, sí, pero hay que justificar de dónde salieron eso. Y el chico, cuando nosotros le decimos, por ejemplo, eh, tenemos dos objetos y los voy a dejar caer, eh, ¿cuál es el primero que va a llegar al piso, ¿no? Lo más exacto posible, aunque tengamos un libro y del otro lado, no sé, una pelotita o una naranja y del otro lado una manzana o algo más grande, el profesor o la profesora de física sabe que van a llegar al mismo tiempo. ¿Qué ocurre? ¿Por qué ocurre? Bueno, pero eso es un cálculo que el chico tiene que hacer, entre otros más cálculos que se pueden eh, suponer, ujú, conjeturar y que el chico pueda comprobar. Pero primero habría que hacerlo precisamente mentalmente. Aquí también, en este caso, para español, por ejemplo, habría que darles algunas lecturas para relacionarlo, claro, y no sé, de dos, tres renglones, algo sencillo, y decirles cuántas consonantes o cuántas M's encontramos en este siguiente este, enunciado o lectura, ¿sí? O cuántas, o las vocales, cuántas E. Entonces, pero eso ya va a depender de lo que el profesor quiera, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Que pueda ir observando. Posiblemente de contar una historia y decir cuántas veces se repitió tal palabra o cuántas veces encontramos el números, por ejemplo. Ujú. En educación física, pues sin lugar a dudas hay una infinidad de cálculos que se pueden hacer mentalmente, por ejemplo, distancias, pesos, tiempos. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo calculas que vas a hacer al dar la vuelta en la cancha de básquetbol? En la casa, por ejemplo, ahorita en la casa, bueno, tomar la medida de la mesa o del banco. ¿Cuánto que consideras o cuánto calculas este, que vas a brincar o vas a medir de tal a tal lado, ¿no? Según los tiempos. En historia, pues lo más clásico es la línea del tiempo, pero sin lugar a dudas también manejamos números enteros, o sea, antes y después de nuestra era, eh, periodos, por ejemplo, eh, bueno, hasta los mismos, en las mismas etapas de la historia de la ciencia se ve reflejado ahí, ¿no? En esa parte. Y lo más clásico, por ejemplo, es hacer una diferencia de fechas. Muchos se les dificulta, ¿no? O se nos dificulta quizás. Pues habría que practicar eso. Y claro, entre otros detalles. En talleres, por ejemplo, dibujo, pues ya les decía, bueno, es una parte de la que me gusta también mucho, en este caso, pues dibujar las caras, mostrarles un, un objeto y que el chico desde donde lo esté viendo, pues que haga su dibujo como le salga, porque no todos tenemos esa imaginación visual o espacial, pero podemos intentarlo. Al igual que, por ejemplo, las pinturas para artes, cómo son las combinaciones, si combino un rojo y un verde, no sé qué vaya a salir, o por qué sale más negro, por qué sale más claro, qué es lo que pasa.
qué es lo que tengo que ir mezclando para que salga el morado, por ejemplo, entre otros, ¿no? Entonces, pero son cálculos y repito, son mentales primero, y ya los comprobamos posteriormente. En el caso de inglés, por ejemplo, dar una palabra en inglés y decirles o preguntarles cuántas letras componen esa palabra, porque con esa información es que tendríamos nosotros que ellos están aprendiendo a escribir la palabra y además están deletreando. Y creo, si no me equivoco, que el inglés, bueno, hasta el español creo, se aprende así por letras, ¿no? Por fonemas, no se aprende la palabra en sí, ¿vale? Entonces algo por ahí, ¿no? Sin lugar a dudas a mí me gustan mucho las series, encontramos de forma figural y claro, a partir de ahí el chico va creando las series numéricas entre lineales, o sea, aritméticas y geométricas entre otro tipo. Sin lugar a dudas, no podemos quitar o desaparecer de nuestra vida los juegos de azar, juegos de mesa, o juegos de cartas, de dados, entre otros. eh, por ejemplo, serpientes y escaleras, el famoso gato, no sé, el, este, las gallinas y el coyote o algo así. Y podemos nosotros en este caso específico pues hacer una relación con nuestra materia y poder hacer las adaptaciones correspondientes. Por ejemplo, en un juego de cartas, em, podemos, como en el caso de matemáticas, alguna vez lo hicimos, podemos formar ecuaciones. En el caso, por ejemplo, de ciencias, pues igual, buscar los medios, buscar las formas para hacer esa parte de combinaciones posibles, ¿no? Este, en serpientes y escaleras, pues sin lugar a dudas, ir adaptando, por ejemplo, la línea del tiempo en historia, yo creo que funcionaría bastante bien, al igual que en formación cívica y ética, o las materias que son un poquito más teóricas, que no necesitan de tanto numéricamente, pero que sí podemos irlas relacionando, ¿vale? Por último, les dejo este ejercicio, espero no haberme colgado en el tiempo y mm, pues ahí se los dejo de tarea también. Si lo logran hacer, escríbanlo ahí en el chat o en el comentario y muchas gracias.